Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver o a conocer la importancia de implementar un sistema para el manejo de la seguridad de la información. No es buscar qué herramientas, qué antivirus, no, ¿verdad? Es un proceso formal que lleva documentación acompañado de ciertas herramientas técnicas, ¿ok? Veamos entonces de qué trata esto de implementar un sistema para el control de la seguridad de la información. Empecemos con un concepto base. Al montar un sistema, nos garantizará que esto va a ser un proceso repetitivo y continuo. Importante énfasis en la palabra repetitivo y continuo. Cuando coloquemos esto en marcha, no es que solo se va a hacer una vez y al año, no, esto se va a estar repitiendo de forma periódica en dependencia de ciertas plataformas, esos controles, esas verificaciones, esas auditorías se tienen que hacer cada 3 meses, en dependencia de ciertas plataformas o la criticidad se tienen que hacer cada mes. Por ponerte un ejemplo, los usuarios en un Active Directory mensualmente se tienen que estar verificando si coinciden con los usuarios del sistema de planilla. Obvio, esto aplica para empresas grandes, en donde se tiene que validar que no existen usuarios que no coincidan con el sistema de autenticación. Y si existe o si no existe, tiene que existir una documentación del por qué eso es así. Por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando ya estamos montando un sistema, establecemos un esquema piramidal que establece las 4 etapas o 4 niveles, por así decirlo, que cubre un sistema de seguridad de la información. En el nivel más alto de la pirámide tenemos lo que es el diseño del ISMS. Por cierto, ISMS viene de las siglas en inglés Information Security Management System, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. En la parte más alta, como decíamos, tenemos lo que es la política de seguridad, es el enunciado de la política, así como en algunas instituciones que adoptan los procesos de calidad, se establece un enunciado de calidad, igual acá se establece un enunciado de seguridad de la información para la política. Igual en la parte más alta tenemos lo que es el alcance de la política, qué cosas van a estar cubiertas, plataformas, claro, van a estar cubiertas por esta política de seguridad que no, el análisis de riesgo que se debe de hacer o que se hizo, por poner un ejemplo. Luego tenemos el siguiente nivel hacia abajo, que es donde se encontramos los procesos y procedimientos. Esto establece o aclara qué es lo que se va a proteger, cómo se va a proteger, con qué frecuencia y cuándo se va a proteger o a realizar más bien controles que se van a estar aplicando hacia esos recursos críticos. El tercer nivel hacia abajo, como tal, ya serían las instrucciones, el checklist, formularios, etcétera, que hace referencia a lo que serían las actividades periódicas y procesos que se deben de realizar formalmente para la ejecución de esos controles de seguridad. Por último, tenemos los registros, las evidencias de que hemos hecho el cumplimiento de esos controles. Aquí no estoy hablando de logs, aquí estoy hablando de que realmente demostremos que finalizando el mes se hizo esa verificación de usuarios entre el Active Directory y el sistema de planilla. Que verifiquemos o demostremos que cada 3 meses sí se hizo una auditoría de los accesos al firewall desde las VPNs, por poner un ejemplo, y validar que esos usuarios que se conectaron en horario extendido o horario no normal, por poner un ejemplo, se conectó alguien un sábado a las 10 de la noche, ¿por qué se conectó? ¿Cuál fue la intención de su conexión? ¿En qué momento fue autorizado esa conexión? Por poner un ejemplo. Luego pasamos a el proceso como tal. Esas fases o esas actividades de forma general se resumen en 4 grandes áreas, solo que ahora bajo un esquema de proceso cíclico. Esto como tal está basado en lo que es la ISO 27001, que es la ISO que detalla los aspectos de seguridad de la información y el adoptar o implementar un mecanismo para mantener y asegurar la seguridad de la información. Estos procesos que están divididos en 4 grandes áreas son los siguientes. Área número 1 o la primera, que es la de planificación. En esta parte es en donde se realiza, digamos, la mayor parte de planificación, la mayor parte del levantamiento de información y recolección de evidencia, etcétera, porque aquí hay que hacer 8 grandes cosas, como lo vemos ahí. Uno, definir cuáles son los objetivos.
de la política, el alcance de la política, realizar el inventario de cuáles son los activos clasificados como críticos, cuáles no y por qué no, realizar un análisis de riesgo sobre esos activos clasificados como críticos. Mira, ahí está el servidor de base de datos. Ok, ¿qué peligro puede llegar a correr ese servidor de base de datos? Primero, es único el servidor, no hay otro. ¿Qué tal si le pasa algo a ese servidor? ¿Qué marca es? ¿Qué modelo es? ¿Qué motor de base de datos es? ¿Qué antivirus tiene? ¿Qué sistema operativo tiene? Si se hizo un análisis de vulnerabilidades sobre ese sistema operativo, el servidor está conectado con doble fuente de energía. Para hacer un análisis muy largo ahí. Una vez hacemos un análisis de riesgo, identificamos esos riesgos, buscamos cuáles son las metodologías o prácticas para tener controlados esos riesgos. Entiéndase los controles que vamos a colocar para evitar que ese riesgo en algún momento dado se llegue a ejecutar o a aparecer. Eso al final nos va a generar el punto número 7, que es la identificación de cuáles son los controles que vamos a validar o a implementar. Normalmente esos controles se toman de algo que se llama el anexo A. ¿Qué es el anexo A? Es la lista de controles recomendados de la ISO 27001 que deberían de implementarse. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante. Por último, se escribe toda la parte documental. ¿Qué control, qué sistema, con qué frecuencia, quién es el responsable? Si al caso se van a hacer cambios, cómo va a ser el proceso de autorización de cambios para esa plataforma crítica. Recuerden de que cuando estamos hablando de plataformas críticas, muy probablemente estamos hablando de sistemas o recursos que manejan o controlan dinero, el ingreso de la compañía. No cualquiera tiene que tener acceso a hacer esas modificaciones, porque muy probablemente puede dañar algún sistema y evitar que la compañía obtenga ingresos, o, en el peor de los casos, puede manipular esa información y comenzar a tener fuga de dinero la compañía, por poner un caso exagerado. En la fase número 2 o en el segundo paso, por así decirlo, es en donde se realizan dos grandes cosas. Uno, se implementa ya como tal el plan. Se instalan, se buscan esas herramientas. Es hasta en este momento en donde si nos dicen, por ponerte un ejemplo, mira, hay que encriptar los discos duros de todos los sistemas o servidores que tienen plataformas críticas. Ok, ¿con qué herramienta lo voy a encriptar? A buscar cuál sería la mejor herramienta para encriptar esos discos duros. Otra, mira, hay que colocar un firewall entre los servidores críticos y la red corporativa. O sea, mira, pero yo ya tengo un firewall, sí, pero ese es el firewall que va para afuera, que nos protege del acceso a Internet. Hay que comprar otro para separar física y lógicamente la red de los activos críticos. ¿Qué firewall vas a poner? Hasta entonces, insisto, hasta entonces llegamos a una etapa de buscar recursos técnicos. El segundo aspecto grande que se maneja aquí es la gestión de cambios. Como lo mencionábamos anteriormente, no puedes tocar, modificar algo en un recurso crítico si no pasa por un proceso de gestión de cambios. Ah, qué aburrido. Sí, pero lo aburrido conlleva una tranquilidad espiritual para todos porque se sabe quién hizo un cambio, por qué lo hizo y cuáles fueron las actividades que se realizaron. Porque más adelante, por efecto de auditoría, tenemos esas evidencias de que fue un cambio avalado por la dirección, por el área afectada, etcétera. Eso tiene que llevar un proceso de gestión de cambios. Ahora, de ahora en adelante, nada de hacer cambios al mediodía porque no me quiero desvelar. No, si toca desvelarse, pues ni modo, va a tocar desvelarse y tendrá que documentarse el cambio. En muchas cosas o escenarios, si la documentación, por ponerte un ejemplo, mira, vamos a instalar una actualización de seguridad sobre un motor de base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que detallar todas esas actividades. Como parte del material vas a encontrar un modelo de gestión de cambios hecho en un archivo de Word para que tengas una idea. Ahí lo vas a descargar más adelante. Pero por ponerte un ejemplo, volviendo al escenario del ejemplo, si vamos a instalar un parche de seguridad sobre un Windows que tiene un SQL Server y es el parche para el SQL Server, ¿cuáles son las cosas que de forma general vas a hacer? Uno, descargar el parche. Dos, pedir que le hagan backup al servidor, a la base de datos, porque es lo que voy a afectar. Tres, una vez tenga la confirmación de que ya se le hizo backup a ese servidor, voy a instalar el parche. Cuatro, reiniciar el servidor. Cinco, ver que el servidor arranque bien. Seis, ver que la base de datos levante bien. Siete, ver que los aplicativos vuelvan a conectar a la base de datos y para eso yo necesito que alguien del área de usuarios finales
puedan hacer pruebas de comunicarse nuevamente a la base de datos a través de los sistemas para confirmar que todo está bien. Pero ¿qué pasa si uno de esos aspectos no sale bien? El plan de la gestión de cambios tiene que involucrar una sección que se llama el rollback. O sea, ¿qué voy a hacer si en algún momento dado el procedimiento sale mal? Bueno, hiciste backup. Te va a tocar hacer una restauración de ese backup para volver a dejar el sistema operacional. Dentro de todo eso, vas a tener un tiempo de ejecución, porque no vamos a permitir que una plataforma crítica esté fuera de servicio por X cantidad de tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Dependerá de la criticidad de la plataforma afectada. Eso por mencionarte un ejemplo. La siguiente etapa de ese plan es la parte de verificación. Acá es un punto importante en donde periódicamente, cada 3 meses, cada 2 meses, nuevamente va a depender del tipo de industria, se van a estar realizando auditorías tanto internas o quizás externas para monitorear y que la dirección o la gerencia tenga visibilidad de que efectivamente se están cumpliendo y ejecutando todos los controles que hemos optado por implementar. Esa es la fase número 3. Periódicamente está realizando auditorías. Finalmente, en la fase 4, que es la de actuar, acá es en donde buscamos realizar un proceso de mejora continua. Acá típicamente nos apoyamos de realizar visitas de personales externos o que los involucrados directamente en la ejecución o manejo de los procesos de seguridad puedan recibir alguna actualización, ir a visitar una compañía homóloga a la nuestra para ver qué otros procesos distintos hacen ellos o nuevos o qué otras tecnologías han utilizado, porque muy probablemente ellos están siendo más eficientes en la ejecución de algunos controles en comparación con nosotros. Por poner un ejemplo, de ahí saldrán algunas iniciativas de mejora y esas iniciativas de mejora al final se convierten en cambios que hay que implementar. Mira, vamos a cambiar este control por este otro porque esta herramienta nos va a dar más información o nos va a permitir automatizar ciertas actividades, qué sé yo. Eso al final es una propuesta de mejora que va a llevar a una ejecución de un cambio probablemente. Recuerda, todo esto, yo sé, ya lo estás viendo como, uy, no, esto va a estar aburrido, demasiado documento que hay que hacer. Tranquilo, tranquilo. La implementación de esto, cuando es formal la adopción e implementación de la ISO 27001, es porque la organización anda buscando una acreditación o una certificación por efecto de algún cumplimiento internacional, por algún socio de negocio con que se encuentra en otro país y ellos sí están cumpliendo con la ISO 27001 y nosotros ahora como socios de ellos también debemos de contar con ciertas acreditaciones de cumplimiento a nivel de seguridad. Es ahí en donde muchas compañías hoy en día necesitan acreditarse en los controles de seguridad de la ISO 27001. Ahí sí, formalmente esto tiene que entrar en un proyecto de adopción y preparación de toda la organización, porque esto no es únicamente de sistemas, para optar por la adopción formal y buscar la certificación. Walter, ¿quién me certifica? Normalmente hay entidades, entiendas, empresas, algunas en México, por ponerlo en la ubicación más cercana. En México hay instituciones que están avaladas por la ISO. Ellos envían auditores que analizan de punta a punta el proceso. Lo primero que te preguntan, para ponerte una referencia, ese auditor llega, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por favor, denme la política de seguridad. Dígame cuál es el alcance que ustedes definieron acá. Y él comienza a ver, analizar y comienza él a hacer su checklist. Y te va a comenzar a decir, ok, estos son los equipos que están dentro del alcance, sí. ¿Cuáles son los controles que has implementado? Y tú tienes que llegar con tu lista de controles, con tu documentación y con tus evidencias de que estás ejecutando dichos controles. Muy probablemente esa auditoría salga súper bien o quizás aparezcan algunas observaciones que esperemos no sean graves y que pueda subsanar y fácilmente lograr la acreditación. Esa acreditación tiene que renovarse año con año. Nuevamente, eso es el escenario para empresas que buscarán obtener una certificación de la ISO 27001. Ahora bien, ¿qué es eso de los controles del anexo A? ¿Qué es eso del anexo A? Bueno, la ISO 27001
En la parte final del documento, igual lo vas a tener disponible como parte del material al cual vas a tener acceso. En la parte final de la ISO 27001 vas a encontrar algo o un apartado que se llama anexo A. ¿Qué es el anexo A? Es el listado de controles que te recomiendan implementar. Ojo aquí con esto, son 90 controles, antes eran más de 100, hoy son 90 controles la edición de la ISO 27001, 2022, por cierto aquí tengo la ISO 27002, tiene diferentes controles que te recomiendan optar por implementar. Ojo con esto, son controles recomendados, que no es necesario que todos se tengan que implementar porque muy probablemente no todos aplican para tu escenario. No todos aplican para tu situación, pero muy probablemente la mayoría sí. Otro aspecto importante, los enunciados del anexo A o los controles más bien del anexo A es una recomendación narrativa de qué cosas debes de implementar como controles. Ninguno de esos te va a decir, técnicamente hablando, tenés que instalar un firewall, un antivirus, una herramienta de encriptación. No, simplemente te dicen, tienes que buscar las herramientas para no, para evitar, por ponerte un ejemplo, fuga de información o establecer controles de autenticación, nada más. Ya quedará en tus manos qué herramienta técnica es la que vas a implementar para buscar la automatización de la ejecución de dicho control. Entonces, mira, Walter, yo no quiero implementar la ISO 27001. Yo simple y sencillamente quería conocer un poco de esto para ver qué de eso pudiera yo adoptar en mi empresa, porque si queremos comenzar un camino de montar cosas formales bajo la ISO 27001, pero sin entrar en el proceso de certificación formalmente hablando. Bueno, primero tienes que convencer a la dirección que vamos a implementar o a buscar adoptar eso, porque eso a la larga va a requerir un cambio en cómo los departamentos operan. Van a hacer nuevas cosas, nuevas actividades que todos los departamentos van a tener que adoptar o comenzar a llevar adicionalmente a lo que ya están haciendo. Pero de forma general, el punto número uno o los pasos a realizar es, uno, elaborar nuevamente una política de seguridad de la información. Dos, definir el alcance. ¿Qué equipos van a estar cubiertos por esa política? Tres, elaborar o realizar un análisis de riesgo. Esta es, digamos, para mí la parte más emocionante, por así decirlo, porque es un tema en donde uno descubre muchas cosas de que nunca se habían visto quizás o no te habías percatado de. Por poner un ejemplo, ¿sabías que el servidor de base de datos, nuevamente para poner el mismo ejemplo, ¿sabías que el servidor de base de datos está corriendo en un servidor que tiene 7 años de estar en uso? Ese equipo ya no tiene ni garantía de parte del fabricante. Estamos corriendo un sistema crítico, un equipo que ya no está soportado por el fabricante. Si algo le llega a pasar, toco madera, ¿verdad? No va a haber una respuesta rápida para poder encontrar reparación o repuestos para dicho equipo. Pero como no ha dado problemas, nadie se había percatado que ese era un equipo que ya está fuera de soporte. Luego en la parte 4, identificar qué cosas vamos a realizar para tratar de evitar que esos riesgos se lleguen a concretar, o sea, que se lleguen a ejecutar, a realizar. 5, buscar y seleccionar qué controles basados en la ISO, en este caso del anexo A, estaríamos implementando. Por último, obtención de la aprobación de la gerencia o el nivel directivo, porque esa adopción, esa selección de herramientas en algunos casos pudiera implicar la inversión de compra de alguna herramienta o pudiera implicar nuevos procedimientos que se van a tener que comenzar a hacer, y si la dirección no da el ok, no da el mando, no nos van a hacer caso. Esto es una adopción que sí va a nivel de la empresa de forma general. Este es un pequeño overview de cómo se debe de implementar un sistema para el manejo de la seguridad de la información. Espero que esto sea de mucha utilidad. Cualquier consulta, estamos a tus órdenes.